Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general. De acuerdo a ONU Habitat, un tercio de la población mundial vive en las urbes. En Argentina, casi el 96% de la población vive en urbes. No obstante, el modo de habitarlas es desigual. Los recorridos y las maneras de transitar la vida cotidiana dependen en gran medida de categorías como género, clase, edad y de los equipamientos sociales, recursos, acceso a servicios y otros factores que inciden en dicho habitar. Por ello vamos a conversar con la arquitecta Natalia Citaslo, quien también es doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET y está invitando a repensar las ciudades en clave feminista. Natalia es docente en el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, tiene un máster en Impactos Territoriales de la Globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y es especialista en estudio de las mujeres y de género por la Universidad Nacional de Luján. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar con vos y tener tus conceptos en este programa. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar por aquí. Natalia, para comenzar, quería que nos definas qué es el urbanismo. El urbanismo es una disciplina que surge a fines del siglo XIX, un poco a raíz como un conjunto de prácticas, ¿no? De prácticas que implican un desarrollo teórico, un desarrollo propositivo en términos de intervención. Se hace necesario consolidar un corpus, un cuerpo disciplinar que atienda a la problemática de las ciudades, que en ese contexto aparece y emerge, sobre todo en el contexto europeo, asociado a la industrialización, ¿no? y a la consolidación del capitalismo, ¿no? De algún modo, esas ciudades, hay muchas ciudades que en ese momento, la mayoría del mundo, la población del mundo, hace un quiebre en relación al ritmo de crecimiento, tal como venía creciendo la población en ese momento, fines del siglo XIX, en relación a la segunda revolución industrial. El ritmo de crecimiento de la población, el crecimiento de las ciudades en particular, sufre cambios que no tienen vuelta atrás, y a partir de ahí es que se empieza a consolidar este cuerpo disciplinar, no porque antes no haya habido urbanismo, sino porque empieza a sistematizarse, a consolidarse como conocimiento entre distintas personas que comparten ese conocimiento, se empiezan a cotejar prácticas y resultados. Desde el espacio en el que trabajamos asumimos que el urbanismo, básicamente, y a partir de la referencia de distintos autores y autoras, tiene tres dimensiones, ¿no? Una dimensión que tiene que ver con lo interpretativo, con lo fenomenológico, o sea, con la comprensión de qué sucede en las ciudades, por qué suceden esas cuestiones. Otra dimensión que es una dimensión científica que de algún modo apela a distintos métodos y enfoques de las ciencias sociales en general, de la geografía, de la historia, de la antropología, de la economía urbana, van confluyendo y van permitiendo aproximarse científicamente, desarrollando métodos científicos para el conocimiento de las ciudades, de lo que sucede en las ciudades. Y una tercera dimensión que es una dimensión propositiva o prospectiva, que piensa, ¿no?, esos procesos a futuro y cuáles serían los mejores mecanismos para que eso funcione del mejor modo, con énfasis, por supuesto, en las personas que somos quienes vivimos, ¿no?, en las ciudades. Y entonces se empieza a hablar de un urbanismo feminista. ¿Qué es esto, el urbanismo feminista? El urbanismo feminista surge, en realidad el urbanismo y la arquitectura en los últimos tiempos se incorporan más y van incorporando estas aproximaciones a la epistemología feminista, pero por ejemplo otras ciencias o disciplinas como la geografía, la antropología, la historia, se fueron interpeladas mucho antes, ¿no? Podemos decir que ahí en la década del 60, del 70, cuando hay una serie de procesos sociohistóricos que se desarrollan a nivel mundial, empiezan a emerger estas otras necesidades y sujetos y problemáticas que quedaban invisibilizadas. En el caso del urbanismo feminista, hay colegas en Europa, en Canadá, que han comenzado a trabajar sobre estos temas interpelando el urbanismo, pero en América Latina en general ha ido asociado más que al urbanismo
a las cuestiones vinculadas a las problemáticas del hábitat, ¿no? De la ciudad. De algún modo lo que plantea el urbanismo feminista es que el estudio de las ciudades, lo que sucede en las ciudades, también está atravesado por unas desigualdades que no solo están asociadas a las tradicionales desigualdades que asumimos desde las ciencias sociales, ¿no? Que están asociadas al sector socioeconómico, ¿no? A las carencias de tipo material, ¿no? Sino que había otro tipo de desigualdades que tenían otras matrices, y una de esas es las diferencias de género. ¿Y cuáles serían las violencias y los obstáculos que restringen los derechos de las mujeres? O sea, ¿cuáles son los principales focos donde ustedes encuentran esa violación de los derechos? Cuando hablamos de desigualdades de género, estamos hablando de una perspectiva interseccional, o sea, suponiendo que estas desigualdades de género enfatizan, se articulan con otras desigualdades, también las del sector económico, en algunos países y regiones, las etnias, ¿no? O sea, la raza, o sea, son distintos componentes que van marcando en mayor medida las desigualdades. En el caso puntualmente de género, y cuando hablamos de ciudades, hablamos de acceso a bienes y servicios, hablamos de infraestructura, lo que se advierte es que ese acceso a los bienes y servicios no se produce igualmente en todas las ciudades, ¿no? Y en todos los territorios no están servidos del mismo modo, ¿verdad? Eso hay como un acuerdo generalizado de que eso es así, por distintas lógicas, porque es el capital el que impone la lógica esa de dónde se ubican los bienes y servicios para maximizar los beneficios de algunos sectores. Esto es así, aunque el Estado, a partir de sus políticas públicas, intente mediar para que esto sea de otro modo. La conformación de nuestras ciudades de América Latina da como resultado ciudades que están muy servidas en el centro, en general de las ciudades, y otros sectores que están muy desprovistos de todas esas, de toda esa infraestructura, de todos esos servicios. Lo que empieza a marcar, mirar atravesado por esta categoría de género, es que advertir también las desigualdades entre básicamente estos dos grupos, pensando en mujeres y varones de un primer momento, pero luego se implica mirar una complejidad a partir de la identificación y del reconocimiento de otras identidades de género, ¿no? Sí. Que ahí también todavía hay mucho desafío por andar, pero básicamente advertir que si estamos diciendo que los centros son los que están más servidos, y por otra parte también analizando los procesos sociodemográficos de nuestras ciudades, la mayor cantidad de personas con hijos a cargo, por ejemplo, están ubicados en las periferias de la ciudad, en estos sectores más desprovistos, ¿no? Entonces ahí se empiezan a marcar unas dobles desigualdades, por decirlo de algún modo, estas que son materiales, que tienen que ver con la carencia de infraestructuras y servicios, pero empiezan a aparecer otras desigualdades, porque si miramos, por ejemplo, que quienes generalmente se ocupan y tienen a su cargo el cuidado de otras personas, el cuidado de menores, por ejemplo, numéricamente, cuantitativamente en nuestro país, salió un informe que habla de que las mujeres dedican el triple de tiempo que los varones para atender las cuestiones de cuidados. Entonces, generalmente no son remuneradas, además, ¿no? Generalmente no son remuneradas. Uh-huh. Entonces las condiciones ahí se vuelven doblemente crudas. Si pensamos, por ejemplo, en cómo se mueven las personas, las mujeres no se mueven igual que los varones, tiene que ver con el tema de los medios de movilidad que utilizan, los motivos de origen y destino, o sea, dónde van, con quiénes van y por qué se mueven. Las mujeres se mueven generalmente más en transporte público, colectivo y a pie, y los varones tienen trayectos más pendulares que van de un lado hacia el otro, generalmente casa, trabajo. Eso, hay distintos estudios de movilidad que están desarrollándose y que dan cuenta de que entonces las formas de moverse por la ciudad, los motivos de viaje, los medios de movilidad también son diferentes según género. Otro de los trabajos también que estás haciendo dentro de las investigaciones y el tema que estás tocando, una es el acoso callejero y otras son las violencias en espacios urbanos. Otro de los temas que se hace necesario, así como el tema de los cuidados, aparece como una agenda a mirar desde una perspectiva feminista en las ciudades, y que ha sido parte de una reunión que se ha desarrollado poquito en la reunión del CEPAL ahí en Buenos Aires, son las violencias en el espacio público. Sin embargo, hay otras violencias que son más de tipo, digamos, simbólico, de cuestiones que han sido naturalizadas, como el acoso callejero en las ciudades, ¿no? Si preguntamos a las mujeres, hay distintas aproximaciones de encuestas
que dan cuenta de que casi el 98% de las mujeres o más ha recibido alguna vez, ¿no? Ha sido víctima alguna vez de un, ahora tipificado como delito de acoso callejero. Lo que ha generado que las mujeres restrinjan su paso por algunos lugares, restrinjan su paso en algunos horarios, eviten o cambien sus lógicas hasta pensar. Hay algunas feministas que plantean esto, haciendo la pregunta a la otra persona, ¿cuántas veces habían pensado en qué ponerse para ver a dónde iban a ir? Sucede mucho más en las mujeres o en las identidades, en los cuerpos feminizados, ¿no? Que dicen son violencias de algún modo en el sentido de que restringen los derechos de uso de la ciudad. Claro, y de circulación por dentro de la misma ciudad, ¿no? Y contame, ¿cómo estás trabajando? Claro. ¿Cuáles son los casos que estás trabajando dentro de Tucumán o que se han ido, incluso por lo que he leído, implementando junto con autoridades gubernamentales y todo, como para empezar a cambiar algo de esto y empezar a trabajar sobre un urbanismo con mirada femenina? Actualmente me encuentro trabajando en el marco de una red de trabajo nacional, una línea de investigación sobre el tema de género, urbanismo, arquitectura feminista, que nuclea a otras colegas que están trabajando hace tiempo también, Inés Moser, Liliana Reinero, Ana Falú, Laura Sarmiento, y trabajamos distintos enfoques y aproximaciones. Desde el ámbito local y desde el espacio del Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales y desde espacios que empiezan a emerger, hemos comenzado a articular con distintas organismos, instituciones gubernamentales u organismos no gubernamentales para atender algunas demandas. En el caso del municipio de Tafí, hace un par de años, en 2019, hubo una demanda puntual. Ellos y ellas estaban trabajando en relación al acoso callejero, pero requerían de algún espacio, de una contribución en el sentido de desarrollar información que permitiera argumentar esas modificaciones y saber qué estaba pasando con esto del acoso. Y emprendimos un trabajo ahí articulado con la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, con el municipio, el área de la Dirección de Género y Derechos Humanos de ese municipio, para trabajar, en primer lugar, construyendo información que nos permitiera decir qué estaba pasando en relación a eso, dónde estaba pasando, qué características tenían esos espacios donde ocurrían estos delitos de acoso callejero. Desde las propuestas de la arquitectura y el urbanismo podían hacerse algunas propuestas que tengan que ver también con el diseño urbano y el diseño de la ciudad para mejorar esas situaciones. Y empezamos a trabajar entonces ahí en desarrollo de información, en la sistematización de unos espacios que este municipio denominó, a raíz de otras experiencias en América Latina, espacios de resguardo inmediato, donde los comercios también se involucran en la atención primaria de estos delitos. Entonces a la vez hacen como dispositivos territoriales, son comercios, no son un nuevo uso, pero es un comercio que está dispuesto, ¿no?, a contribuir o a funcionar como un espacio de resguardo. Y a la vez hemos ido desarrollando también otras caminatas de reconocimiento con vecinos, vecinas, que nos permitieran identificar qué problemáticas hay en relación a la seguridad y cuáles eran esos mecanismos para que eso pueda ser de otro modo. Por ejemplo, no solo pensar en iluminación, sino pensar en obstáculos visuales, pensar en los lugares que eran más inseguros. Generalmente eran espacios donde no se desarrollaban actividades, entonces, buscar el modo de fortalecer el desarrollo de actividades en el espacio público, ¿no?, en plazas o en los alrededores de esas plazas, para que eso pudiera dar mayor seguridad, porque la seguridad no siempre está dada entonces por la presencia policial, sino por una serie de las actividades de las personas, que son quienes actuamos a la vez como cuidadoras de otras personas, ¿no? Entonces, esos son espacios seguros, espacios habitados, espacios con condiciones para quedarse, no espacios donde generalmente estamos acostumbradas a pensar en que en las veredas no puede haber un banco, si alguien necesita sentarse no se puede sentar, o sea, no son espacios de estancia, son espacios de paso. Y en tanto espacios de paso, son espacios que en determinados momentos son inseguros. Claro, bueno, muy buena la exposición. Hay que decir también que fueron premiados por esto, por la Unión Iberoamericana de Municipalistas, por la Red contra el Acoso Callejero y también por la Asociación de Escuelas y Facultades de Arquitecturas Públicas de América del Sur, Arquisur, en el año 2012 en Porto Alegre, con lo cual le están reconociendo que el trabajo que están haciendo es muy bueno. Gracias, Natalia, te agradecemos mucho los conceptos, te felicitamos también por el trabajo que haces como investigadora y, por supuesto, tratando de aportar lo que estás aprendiendo o todo lo que has aprendido para tratar de terminar con las violencias de género. Te saludamos y te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes.
Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.